Agenda regional. En tiempo de crisis todo vale y en emergencias el Pepe el Vivo hace lo que mejor le parece. Cuando hay este tipo de ocasiones como la que estamos atravesando, la zona sur del país, no solamente Hilo, cunde mucha gente en el pánico, en la desesperación. Hay gente que se encarga de más bien generar el temor, el miedo, ¿no? La desesperación. Pero en todo este contexto, y los hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, los dirigentes, entre comillas, han señalado que no los convocan para cualquier tipo de simulacros. Dicen que están pues muy burocráticamente funcionando la municipalidad, las entidades que tienen que ver con la preservación y la calidad de vida del ciudadano ileño y en particular los del sector de la Pampa inalámbrica. La pregunta es, amigos, ¿cuántos de estos señores dirigentes conocen dónde están las zonas de refugio para un tsunami? La pregunta sigue. Los señores dirigentes, la sociedad civil organizada, conoce que después de un siniestro, de un evento adverso, como el que estamos viviendo ahora, y nos declaran en emergencia, tenemos que llenar un formulario. Y este formulario tiene que ser verídico en base a las preguntas, a los problemas que recoge el sector. Significa que cada dirigente, por decir, ¿no? Nuevo Hilo, Tren al Sur, Pueblo Joven Miramar, Kennedy, Alto Hilo, sus dirigentes, elegidos por el pueblo, como ellos dicen, que tienen la representación de su gente, ellos son los primeros en convocar a su sector para poder enfrentar la emergencia, para poder llenar estos formularios y tener información verídica para que nos consideren y nos puedan enviar la ayuda humanitaria. Pero lo que ocurre es que hacemos alboroto, incluido algunos medios de comunicación social, generamos el pánico para que la ayuda humanitaria desesperadamente se entregue. ¿Qué es lo que está pasando con la distribución del agua, con los tanques en diferentes lugares? Unos acaparan, no dejan que continúe la cisterna a los sitios más alejados, no hay un cronograma específico que debe monitorear los dirigentes de los asentamientos humanos. Por un lado, el Estado cumple con enviar, agenciarse, los volquetes, los tractores, los payloaders, el ejército está colaborando, está en el mismo lugar de los hechos en la Bocatoma, limpiando, que no es fácil, es un riesgo también que nuestros hermanos del ejército y trabajadores de la empresa del agua están arriesgando también su vida por limpiar estos canales, que son turbios y en cualquier momento se viene pues los huaicos y también es una medida preventiva. Lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos y también colaborar en este sistema, al menos en la organización, en la distribución del agua, con tickets, que se reúnan los dirigentes por sectores y lleguen a un acuerdo con la persona encargada o el área encargada del reparto de las cisternas, y en ese contexto es que pueden ir determinadas horas, días por sectores para que nadie se quede sin el líquido elemento. Qué importante sería, ¿no? Ahí sí estaríamos revalorando de que sí, verdaderamente Hilo es democrático, es participativo, que la comunidad existe y por lo tanto monitorea a sus autoridades. Porque no queremos llegar solamente con la ayuda humanitaria, porque ahí sí hay muchos signos de corrupción. ¿Qué ha pasado en Moquegua? En Moquegua la situación está terrible. Ha venido la avalancha, es terrible. No queremos también redundar en el asunto. Pero eso no amerita solamente acusar al Estado, al gobierno regional, al gobierno local. Eso pasa también que el ciudadano tiene que contribuir para mejorar su sector, para preservar la vida fundamentalmente. Y la otra gran pregunta, esto sí lo hacemos con mayúscula y en titular inmenso con su gorrito, ¿no? Como se escribe una página de un diario, ¿quién es el jefe de Defensa Civil o el secretario técnico de Defensa Civil en la provincia de Hilo, quien debe dar estas pautas de defensa civil? En estos casos, ¿quién es? Señor alcalde, disculpe, usted acaba de llegar de Lima. Queremos saber quién es el responsable. Hablamos con un señor que no, que es el gerente que no tiene tiempo, que pasa al otro.
La cosa es que no tenemos un interlocutor estrictamente con capacidad resolutiva para poder coordinar estas acciones y poder compartirlas con ustedes en qué consiste una distribución, por ejemplo, del agua y el racionamiento que se está desarrollando en nuestra comunidad. Sería importante, señor alcalde, que de una vez por todas ese concurso CAS, que lamentablemente está siendo, parece mal manejado, se defina de una vez por todas y tengamos un secretario técnico que esté saliendo a los medios de comunicación. Tampoco pensamos que ese es trabajo de relaciones públicas, secretario técnico de Defensa Civil o si no la gerencia respectiva quien tiene que dar el visto bueno en la comunicación con la población. Y finalmente también el día de hoy vamos a conversar sobre este río revuelto ganancia de pescadores, el papel que juega Indecopi. Es importante conocer cuáles son los parámetros del Estado y cuáles son también los derechos y deberes que se vulneran en muchos casos en este tipo de emergencia. No se mueva, amigo, vamos a una pausa y retornamos. Bien amigos, estamos de vuelta en la agenda regional para conversar y saludar, darle la bienvenida, las buenas noches al doctor Sergio Romero. Él es el jefe regional de Indecopi en nuestra comunidad. Doctor, buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación. Bueno, encantados de poder conversar con ustedes y poder también dar información a los ciudadanos, a todos nuestros vecinos que estamos ahora pasando por algunas circunstancias climatológicas que están generando emergencias y bueno, también daños materiales y demás. Esperemos que en nuestra región no haya daños humanos. Uno de los aspectos fundamentales es la comunicación o falta de comunicación, otros le llaman socializar información, otros le llaman conocer los derechos, conocer los deberes, pero hay contextos como el que estamos viviendo ahora y que sinceramente poco estamos informando desde el punto de vista objetivo. Estamos un poco de repente exacerbando, estamos reclamando demasiado, estamos generando confrontaciones, lejos de unirnos para poder solucionar el problema. Si no, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una avalancha? Tipo Moquegua, tipo Arequipa, claro. Paucarpata, Santa Teresita en el Cusco. Entonces, ¿a quién ya lo fusilamos? No sé, ¿alguna opinión antes de empezar en el tema sobre los derechos, las normas que tiene Indecopi? Claro que sí, bueno, en general valoro mucho tu apreciación, al margen de la autocrítica que uno puede hacer. Que es normal, pero no exagerar tampoco. Pues. Claro que sí, es importante comenzar, como tú dices, comenzar a conectarnos entre instituciones, la ciudadanía, no solo desde el punto de vista de la crítica, como bien has dicho, sino en el sentido de ya comunidad, ¿no? Del esfuerzo conjunto para salir adelante. Dios gracias, todavía no nos ha pasado y esperemos que no suceda un desastre aún mayor de los que están pasando a nuestro alrededor. De alguna forma en la ciudad estamos, digamos, Dios gracias, bastante bien, al margen de algunas dificultades como el agua, pero igual como ciudadanos debemos estar preparados, ¿no? O sea, no tenemos que esperar que llegue un desastre muy grave, muy crítico, para darnos cuenta que no solo las autoridades, la infraestructura, el Estado, no están, digamos, al nivel de una contingencia muy alta, sino principalmente, como tú decías, como ciudadanos tal vez no estamos preparados tampoco. Así es. Y eso ya no es responsabilidad solo del Estado, es una responsabilidad personal. Y un poquito más, pareciera que se ha dividido el puerto de Hilo en dos segmentos. Nos mira al cercado, los que vivimos acá en el puerto, los pueblos jóvenes, yo vivo en Miramar, un pueblo joven, nos miran los de La Pampa que nosotros solamente estamos obligados a hacer los simulacros del tsunami. Punto. Ahora, ellos están
supuestamente atravesando una crisis porque el agua, la bocatomas, etcétera, el puerto tampoco puede estar pues observando, mirando nada más que no hay agua arriba, porque ellos vienen al puerto si le dan agua y a nosotros no nos dan agua. ¿Usted cree que esta emergencia, lejos de generar la solidaridad, la participación ciudadana y que efectivamente funcione pues esa oficina de participación ciudadana y que no sea una oficina de repartija de dinero nada más? ¿Usted no cree que la solidaridad, tanto La Pampa como el Cercado, somos un solo distrito, somos una sola hermandad y que deberíamos ser solidarios en todos los contextos? En general, lo único que yo sí quisiera decir en relación a lo que me comentas es de que, para comenzar, somos peruanos. Todos nosotros, más allá de cualquier tema. Y somos hijos de Dios más que todo, que es lo fundamental. Es lo fundamental, y una de las cosas que sí está pasando es que nos estamos volviendo muy indolentes como sociedad. Entonces, es una pena, sinceramente. Pero más allá de la pena está la reacción que debemos de tener, justamente de vincularnos, de estar atentos, como dicen, del prójimo, y tratar de estar prestos a poder ayudarnos y apoyarnos entre todos. Bien, ahora sí vamos a entrar al tema, Indecopi. En este tipo de crisis, en esta situación que nos encontramos, ¿cuál es la función, doctor? Claro que sí. Indecopi tiene muchas funciones dentro de la de estas, por ejemplo, es salir a los medios y poder comentar a nuestros ciudadanos de que hay una guía que está a disposición de todos desde la página de internet y también de manera física en nuestras oficinas, que es una guía para el consumidor en casos de emergencia. Entonces, más allá de las cosas que solamente Indecopi y demás, con esta guía lo que queremos dar son algunos consejos básicos que aprovechamos en socializar, y respecto a qué hacer respecto a los servicios básicos de educación, en seguros, todo lo que nosotros normalmente compramos en el mercado, en este espacio donde intercambiamos bienes y servicios, porque se pueden ver afectados, interrumpidos, discontinuados. Se pone en riesgo por la emergencia. Se ponen en riesgo y literalmente muchas veces hasta se pierden, ¿no? O sea, los servicios paran y demás. ¿No? Exacto. Entonces, la pregunta, más allá de las reacciones de cada ente del Estado encargado y demás, es qué es lo que hace el ciudadano, pero en este caso como consumidor. En el caso, por ejemplo, de electricidad, tenemos algunos tips básicos que están acá en este manual que dicen: si uno no cuenta con electricidad durante periodos superiores a 4 horas, en el recibo del mes se debe compensar la energía que uno dejó de recibir. Es muy lógico porque no te pueden cobrar por algo que no has recibido. Entonces, debemos estar atentos a ese tipo de cosas. Lo mismo en telefonía. Pero en ese caso no puede decir la generadora de energía, he tenido que comprar, porque ahora como todo está intercomunicado, compran inmediatamente otro lugar y reparar determinado equipo, una torre que haya sido volada, por ejemplo, eso es otro costo. Claro. Pero para la empresa no le suma nada al contribuyente o al usuario. Al usuario no, porque los servicios básicos son servicios que por ley tienen que garantizar su continuidad porque son críticos. Entonces, y un principio que establece la norma es que en todo servicio pagado, como puede ser un servicio básico, que igual son pagados, se debe de garantizar la continuidad. ¿Qué es lo que pasa? El principio también de la norma establece que uno debe pagar por aquello que efectivamente recibe. Entonces, al margen de lo costoso, porque es costoso reparar líneas, etcétera, los planes de contingencia generan costos, y las empresas tienen que hacer los trabajos y los máximos esfuerzos para restablecer los servicios. Pero la ley también establece que si, como acá indicábamos, ¿no?, los cortes, en el caso de electricidad, superan una cantidad de tiempo, no se pueden cobrar esos tiempos que uno ha dejado de percibir el servicio. Una precisión ahí, doctor, disculpe. Dígame. Cuando la empresa generadora de energía nos dice voy a hacer mantenimiento tal fecha y no va a haber un corte desde, por decir, 4 horas, ese tiempo no se puede cobrar. Claro, se puede compensar, hay mecanismos y uno puede incluso hacer reclamaciones. ¿Por qué hacíamos mención de este tema? Porque vamos a hacer mención a algunas cosas de varios sectores y lo que queremos aprovechar como institución es decir a quién debemos acudir. Exacto. Porque no todo lo viene Indecopi. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de electricidad, si hay un problema de que el servicio no funciona, etcétera, o un corte programado, o un intempestivo que puede ser por un fenómeno, lo primero que debo hacer es reclamar ante la misma entidad. El mecanismo en el caso de electricidad es reclamar ante la misma empresa de electricidad. Si no me hacen caso, no me atienden o el sentido es negativo de la respuesta, yo puedo acudir al ente regulador. ¿Quién es el ente regulador de electricidad? O Sinermin.
Claro. Exacto. Entonces, los canales de Ocinermin, hay canales a nivel nacional, las oficinas, tenemos oficinas de Ocinermin en Hilo, afortunadamente. Sí. Eso, por ejemplo, en el caso de electricidad. En el caso de telefonía, la lógica es la misma. Si el servicio se interrumpe, no tiene la calidad suficiente, yo tengo que reclamarlo. Uno puede usar el libro de reclamaciones u otro mecanismo de reclamo dentro de la misma empresa, y si el sentido es negativo o no me dan respuesta, también hay un ente regulador. En este caso, ¿quién es? Ocitel. Lo mismo en el caso del agua y saneamiento. Ahí, SUNAS. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para luego continuar conversando sobre esos tips que parece que la comunidad no sabe, o si lo saben, ahora vamos a profundizar un poco más el tema. Adelante, control. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en Flavisur nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística. Carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de julio, H5, teléfono 053 7981 66. Flavisur, una oportunidad para triunfar. La Escuela de Posgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui te ofrece la oportunidad de estudiar maestría en Ciencias de la Educación, con mención en Docencia Superior e Investigación. Esta maestría tiene como finalidad que nuestros estudiantes sean capaces de conocer e interpretar distintas posturas filosóficas, sociológicas y de otras disciplinas que se relacionan de manera importante con la práctica educativa. Examen de admisión 15 de marzo. Informes e inscripciones Pampa Inalámbrica o al 953 50 23 13. Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Superior e Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui. La noche está tan perfecta que bien te ves. Ese vestido corto te queda bien. Como si el tiempo eliminara la nostalgia que me embarga. Cable Club requiere los servicios de personal para ventas. Requisitos: habilidad para comunicarse, honesto, responsable, creativo, proactivo, optimista, positivo, motivado, empático, tolerancia a la presión, deseable experiencia en ventas de productos tangibles, por lo menos un año. Interesados comunicarse al 945-05-1243. Cable Club requiere los servicios de técnicos en telecomunicaciones para hilo con experiencia en planta externa. Los interesados enviar su CV al correo electrónico recursosumanos@cableclub.com.pe. Cable Club requiere los servicios de técnicos en telecomunicaciones para Moquegua con experiencia en planta externa. Los interesados enviar su CV al correo electrónico recursosumanos@cableclub.com.pe.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Bien amigos, estamos de vuelta en Agenda Regional conversando con el doctor Sergio Romero, el jefe regional de Indecopi. Estábamos con unos tips sobre los servicios básicos, especialmente la electricidad. Doctor, continuamos con el... Claro que sí. Entonces, en general, los servicios básicos, ¿cuáles son? Electricidad, telefonía, agua, las telecomunicaciones ahora también son servicios importantísimos. Y estos servicios básicos tienen entes reguladores que están atrás. En el caso de la electricidad, si algo sale mal con el servicio eléctrico, tenemos un ente que se llama OSINERMIN. En el caso de telefonía, tenemos a OSIPTEL. En el caso de agua y saneamiento, o sea, desagües y demás, está SUNAS. Entonces, en estos tres servicios básicos, en el caso de que el servicio pierda continuidad, no sea de calidad o haya problemas en las tarifas y demás, es importante que nuestros ciudadanos sepan que la primera forma de accionarlo es en la misma empresa donde hay el problema. Entonces, si es electricidad, en la empresa de electricidad. Si es telefonía, con la empresa de telefonía en la que tenemos el problema. Si es agua, con la empresa de agua. Y si no tenemos una respuesta positiva o no tenemos una respuesta, podemos acudir a su respectivo ente regulador para que salgan en tutela de nuestros derechos. En este caso, nosotros como Indecopi no somos encargados de apoyar al consumidor en estos temas, pero sí gustosamente podemos orientarnos. Ahora, eso es en el caso de servicios básicos. Hay otros tipos de servicios y productos que se pueden afectar. Por ejemplo, en un desastre, una cosa que no debemos olvidar y que muchas veces no tomamos en cuenta es que tenemos seguros. Y a veces incluso los cargan en nuestra tarjeta y nosotros ni nos acordamos que lo tenemos. Pueden haber seguros multirriesgos, seguros de vida, seguros agrícolas y demás. Entonces, tener en cuenta de que los seguros justamente lo que hacen es responder por contingencias, como pueden ser los desastres naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que lo primero que debo hacer es repasar por ahí entre nuestros documentos si tenemos un seguro? Y si tenemos un seguro, tenemos que revisar en la póliza, que es el documento donde se contrata el seguro, qué es lo que cubre, los montos y cómo se activa. Entonces, y lo que debemos hacer con eso es activar si corresponde. Si es que la empresa aseguradora me da una respuesta negativa o no me da una respuesta, uno puede acudir al Indecopi, porque ahí nosotros somos ente. Ahí sí, en esos casos sí. En seguros, si es que una empresa aseguradora no responde, nosotros podemos ayudar al consumidor, interponer nuestros oficios a través de un reclamo, a través de una denuncia administrativa, y podemos apoyarlos para que el seguro se active conforme corresponde. Pero en el tema de seguros es muy importante primero recordar y buscar si es que tenemos algún seguro, como por ejemplo en el caso de automóviles, es muy común que los automóviles tengan seguros contra todo riesgo. ¿Eso qué significa? Ahora con el tema de los huaicos, hay vehículos que han sido inundados o arrasados. Entonces, esas personas deben de activar los seguros para poder justamente recuperar el patrimonio que se está afectando por esos desastres. Y si algo está funcionando mal en ese tema de las aseguradoras, pueden acudir a Indecopi para que les expliquemos o apoyemos con algún mecanismo. También es importante recordar en el tema de servicios bancarios. En caso de que los desastres, y esperemos que no suceda en la región, lleguen a una escala catastrófica, se hace una declaración de emergencia que hace que se active a su vez normas prudenciales en la SBS que permiten que las deudas se reprogramen. Ojo, no significa que uno puede dejar de pagar las deudas. Significa que si es que se declara ese régimen, que todavía no ha pasado, uno puede pedir a la entidad financiera que me reprogramen la deuda. Eso significa cambiar las fechas para que pueda oxigenar un poco mi economía y seguir respondiendo por el tema
económico. Y también es importante recordar justamente con los créditos, en caso a veces sucede, como ha pasado en Tacna lamentablemente, personas que han perdido la vida, esas personas posiblemente tenían créditos, y cuando una persona fallece o queda en invalidez permanente, los créditos tienen lo que se llama seguro de desgravamen. Entonces, que es justo el consejo anterior, estar atentos de los seguros que tenemos. El seguro de desgravamen responde por las deudas que uno tiene, entonces, y se encarga de hacer la cancelación de esas deudas. Es importante tenerlo, nadie quiere que suceda, pero si es que sucede, hay que estar atentos y saber activarlo. Después, ¿qué más? El tema de transporte. Indecopi está vigilando justamente, ahorita estamos en un protocolo en caso de emergencia, se ha activado en Tacna, se ha activado en Arequipa, y también nosotros estamos vigilando desde Moquegua la continuidad del servicio de transporte interprovincial. Entonces, actualmente lo que podemos informar a la población es que de los eventos del 26 de febrero en Moquegua, si bien hubo un pequeño retraso en algunos buses por el fenómeno climatológico, el servicio es totalmente regular. Entonces, ¿pero qué es lo que pasaría si es que se interrumpe? Si bien en este caso no es, o sea, las empresas no pueden prever que pase un desastre, sí tienen una obligación importantísima, que es la de información. Entonces, la de información y de cuidado del consumidor. Entonces, si yo estoy por viajar y yo, empresa de transporte, me entero que se acaba de caer el puente, no puedo decir que voy a salir y exponer la vida de mi consumidor a una condición climatológica que puede exponer su vida. Entonces, si hacen eso, sí pueden tener responsabilidad, y las personas pueden hacer los reclamos y denuncias respectivas ante nosotros. También el tema de información es clave. A veces las empresas toman la decisión correcta, no salen, pero no lo informan. Entonces, el consumidor también se ve afectado porque tiene la expectativa de viajar y quiere saber qué va a pasar con él. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa de transporte, sea aérea o terrestre, es informar cuáles son las acciones, cómo se van a mitigar, qué alternativas tienen. Es importante recordar en tema de transporte que, por ejemplo, si es que Dios no quiera, pase una interrupción muy fuerte y llegue a haber interrupción de carreteras, tenemos el derecho gratuito de endosar los pasajes, o sea, dárselos a otra persona, o también de reprogramar, pero eso se tiene que hacer con 24 horas de anticipación. Ah, eso sí, sí. Eso es lo que la norma ha establecido. Otra cosa importante es de que esto no perjudica que las empresas, por política propia, o sea, para cuidar sus clientes, quieran darle algún beneficio adicional. Eso ya es discreción de cada empresa. Lo que la ley establece es que deben de informar, que no los deben de exponer a temas riesgosos que pongan en juego su vida, su salud, ni la de su patrimonio, y también de que informen. Eso es importantísimo en temas de transporte. A ver, doctor, en ese tema, el año pasado hubo una huelga allá, los transportistas en Arequipa, y bloquearon todo del 48 hacia abajo. Las empresas de transportes de Hilo Moquegua, perdón, Hilo Arequipa o Arequipa Hilo, salieron indicando de que sí, ellos podían pasar, que bueno, ahí el policía, el fulano, el vengano y la cosa que pasaban, vendieron los pasajes normalmente. Las combis incluso subieron el pasaje porque tenemos que dar la vuelta por otro lado, por arriba, por abajo, exponiendo ahí a la vida, y el asegurado, como desea, perdón, el consumidor requiere venir urgente a la ciudad de Hilo, ha pagado el pasaje, ha sobrepagado en otros casos, y resulta que llegan y no hay tal pase que se dijo que vamos a pasar por tal sitio, vamos a pasar por La Joya, y al final de cuentas se han quedado ahí en la misma línea 4 o 6 horas, y ahí van a encontrar todas las agencias de transporte interprovincial estacionadas ahí. ¿Cómo salieron si esa huelga se anunció ya casi una semana antes? Le comento, en el caso, ¿qué hacer ahí? Justamente para esas fechas, me acuerdo que nosotros estábamos monitoreando mercado permanentemente, y una de las acciones que propiciamos bastante y que también estuvieron vigilando desde la Sutran es la información que daban desde Hilo. Obviamente nosotros, en mi caso, yo me encargo de la jurisdicción de Moquegua. Entonces, una de las cosas que vimos y que nos cercioramos de que hicieran es que las empresas formales informaran, tenían que informar si es que iban a salir o no, y si es que iban a cambiar de ruta, tenía que ser por ruta autorizada nacional. O sea, digamos, yo puedo ir a Arequipa y puedo ir por otro lado, pero siempre y cuando sea ruta nacional. Eso se tiene que informar para que el consumidor prevea los tiempos adicionales que van a tomar. Han informado, pero lamentablemente no se dio en la práctica. Vamos a hacer una pausa, claro, doctor, para culminar con este tema que nos parece interesante conocer.
Ah, ya. Hola, mi nombre es Camila Cheyel Barras Martínez, señorita ILO 2019. Y el día de hoy vengo a informarles que el CEO ILO, en el marco de los 50 años de nuestra querida provincia, está realizando un concurso de investigación titulado Caracterización del emprendedurismo en ILO, para fomentar la cultura de investigación en estudiantes universitarios acompañados de sus mentores. Para los participantes que resulten ganadores podrán obtener premios como: para el primer puesto 7.000 nuevos soles, para el segundo puesto 4.000 nuevos soles y para el tercer puesto 2.500 nuevos soles, además de la publicación de su respectivo trabajo de investigación. Las fechas de inscripciones están abiertas desde el 24 hasta el 28 de febrero en las instalaciones del CEO ILO, en la Pampa Inalámbrica, Nueva Victoria, entre la comisaría y la Casa de la Mujer. Para más informes pueden llamar al 997-417750. CEO ILO, fortaleciendo el desarrollo económico de nuestra provincia en sus 50 años. Titúlate a nombre del Ministerio de Educación, Técnico y Logística y Almacén, Inventarios, Catalogaciones, Trámites Aduaneros, Control Patrimonial, Sistema Integrado Logístico, Técnico en Cosmetología, Colorimetría, Maquillaje Facial, Depilación, Manicure, Pedicure y Masaje, Cursos de Especialización, Computación e Informática, Asistente Contable, Asistente Administrativo, Secretariado Computarizado, Supervisor en Seguridad Minera e Industrial y Salud Ocupacional, Analista de Crédito y Cajero, Reparación de celulares y computadoras, ventajas, 100% práctico, horarios al escoger, profesores con experiencia, aceptamos con validaciones, aprovecha los descuentos del 50%, Incotec, carreras cortas que sí te dan trabajo. Ubícanos en el puerto de Hilo, en calle Moquegua 752, esquina Mariscal Nieto, teléfono 484249. Centro de Podología Clínica y Ortopedia, Piecitos Felices. Atendemos todo tipo de afecciones a los pies, con tratamientos personalizados y tratamientos láser. Trabajamos bajo normas de bioseguridad. Confeccionamos calzado y plantillas ortopédicas. Dirigido por la podóloga Edélida Dávalos Yáñez y por el podólogo Sandro Carpio Villarrubia. Visítenos en Tacna, Moquegua y en Hilo. Recuerda que nos encontramos en José Carlos Mariátegui, frente al Parque de la Mujer. Y ahora también en Galerías Malecón Costero, stand número 31, frente al Parque del Niño. Centro de Podología Clínica y Ortopedia, Piecitos Felices, especialistas al servicio de tus pies. En esta campaña escolar volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2.000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Estudia y trabaja. Horarios flexibles, plataforma educativa, certificación progresiva, pensiones escalonadas, bolsa de trabajo. Continúa tus estudios en la Universidad San Martín de Porres. Estudia con nosotros. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información. Unitec. Inicio 5 de marzo. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49 19 64 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar.
Sí, por favor, mi estimado. Bien, amigos, estamos en Agenda Regional. Estamos con el doctor Sergio Romero, jefe regional de Indecopi. Estábamos hablando sobre los impases, los problemas que a veces se nos presenta en el transporte interprovincial, especialmente los formales y los informales, y creo que debemos tomar conciencia también nosotros, los ciudadanos, con la finalidad de evitar los riesgos, porque los riesgos son terribles. Doctor, nos está hablando claro que sí. Sobre el transporte. Estábamos hablando del transporte en el marco, para no olvidar, de qué hacer cuando estamos en circunstancias de emergencia. Bueno, y en general en cualquier circunstancia. Entonces, recordar en el tema de transporte, justo me hacías la pregunta cuando estábamos en el corte, por ejemplo, cuando uno se moviliza en estas combis, en estas van de manera interprovincial, lo primero es que este tipo de servicios no son legales. Entonces, estamos hablando, y hay que decirlo, son empresas que están autorizadas para dar servicio de turismo. Eso significa que si yo viajaría con ellos, sería porque he contratado un paquete turístico para que, no sé, para que me lleven a Arequipa a pasear en turismo. Pero no es transporte regular de personas. Y eso es importante porque los consumidores debemos de saber, nosotros como consumidores podemos usarlo de manera regular, pero no porque existan significa que son formales. Lo mismo, un auto colectivo no es formal. Entonces, formal son aquellas empresas autorizadas por el Ministerio que cumplen todos los parámetros del Reglamento Nacional de Transporte, que tienen que ser unidades de un tipo, con medidas de seguridad determinadas, con una velocidad controlada y demás, las que pueden dar este servicio de transporte regular de personas. Pero están constituidos como empresas, dan boleto y dice empresa tour, empresa tal, empresa claro. cual, ¿no? Uno puede confundirse como consumidor porque pueden presentarnos una apariencia de formalidad, pero justamente aprovechamos para aclarar que las empresas autorizadas de transporte interprovincial son determinadas, tienen requisitos en general de seguridad bastante fuertes, se tiene que prestar en unidades de un tonelaje determinado, principalmente en buses, y también tienen medidas de seguridad de la cantidad de choferes, dependiendo de los tramos, la velocidad tiene que ser controlada, están monitoreados por GPS, esa serie de requisitos que tienen las empresas formales, que las podemos encontrar en el terminal terrestre, por ejemplo, o en otros terminales autorizados. Estas combis o autos colectivos que todos conocemos, en realidad son empresas que en una apariencia de lo que son los servicios de turismo, que sí los pueden brindar, o sea, están autorizados para brindar servicios turísticos, están brindando un servicio de transporte regular, que es otro, al cual no están autorizados. Entonces, nosotros lo que recomendamos es viajar de manera segura, viajar y comprarle al formal. Entonces, porque de esa manera estamos protegidos. Si algo sale mal, la autoridad puede ayudarlos, ¿no? Si uno contrata con un informal, nosotros no podemos ayudarlos, porque no hay los instrumentos legales para que actuemos. En cambio, si algo me pasa en una empresa formal, existe el reclamo, existe la denuncia, si quiero hay acciones civiles, penales, todas las autoridades pueden salir a protección al ciudadano cuando está contratando formal. El informal es en general un problema, ¿no? Y en todo caso, el papel de Sutran, están ahí inspeccionando, pero lo vemos solamente en los terminales autorizados, pero no lo vemos en estas combis, colectivos que salen a diferentes lugares del país. Claro, en realidad el fenómeno del transporte es bastante complejo, hay muchas autoridades, cada una tiene una labor determinada. Yo no podría hablar por el tema de Sutran, y yo soy autorizado a hablar de los temas de protección al consumidor por mi institución. Pero lo que sí puedo decir es que hay muchas autoridades, por ejemplo en el tema de terminales y demás, puede ser temas de la municipalidad, licencias de funcionamiento, la policía, son muchas autoridades que pueden estar vinculadas a un tema de transporte. Lo que queremos que nuestros ciudadanos se recuerden es que no se arriesguen y que compren formal, y que no se olviden que en cualquier producto o servicio el proveedor está en la obligación de dar información. ¿Por qué esto es importante, especialmente en los momentos en los que estamos en crisis climatológicas como estas? Porque la información es clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que se corta la carretera, me tienen que informar de que la carretera se ha cortado y que no van a poder salir en una cantidad de tiempo, para que yo tome las precauciones que necesite, desde hospedaje, alimentación y demás, y las cosas que tenga que arreglar en mi destino. Entonces, este tema es fundamental. Y en temas en este tiempo de crisis climatológica, en el sector de educación, claro que ahora nos ha tocado fuera de clases, ¿no?
¿Qué pasa cuando estemos en tiempo de clases? Ya, bueno, para comenzar, el inicio de clases, no sabemos cuánto se extienden estas crisis climatológicas, podrían verse afectadas. En su momento, hablar del servicio educativo, el servicio educativo es brindado por dos agentes. Hay servicios educativos públicos y privados. Ambos obviamente están reglamentados por el Ministerio de Educación y también por la SUGEL y demás, y son las SUGEL las que dan los lineamientos del inicio de clases. Obviamente estas darán el aviso del inicio de clases considerando de que sea seguro iniciar las clases y que no se ponga en riesgo la vida de los alumnos. Respecto de los servicios privados, que aparte de la SUGEL son materia de fiscalización y también el Indecopi puede entrar a tallar para proteger a los consumidores, lo que les podemos decir es de que las entidades tienen que tomar las medidas para no exponer a los alumnos y en caso de que haya pérdida de clases por estos fenómenos, tienen que recuperarlas. Entonces, si no las recuperan, no le podrían cobrar al padre de familia un servicio que no están dando. Entonces, esto es importante porque, digamos, pongamos un ejemplo, ¿no? De un mes completo por fenómenos climatológicos pierden 15 días, no me pueden cobrar la pensión completa, si es que no la van a recuperar. Ahora, si la recuperan, en buena hora, que sería lo que tienen que hacer. Pero este tema tenemos que estar atentos y en caso que haya alguna contingencia, nosotros encantados de poder ayudar a los ciudadanos con estos problemas en el caso de servicios privados. Finalmente, doctor, algunas últimas recomendaciones, más que todo reflexiones en los ciudadanos para no estar exponiéndonos a los riesgos y para que posteriormente estar acusando, ¿no? ¿Dónde estuvo la policía? ¿Dónde estuvo Sutran? ¿Dónde estuvo? Después que ya hay un accidente fortuito ahí en carretera. Claro, en carretera o en cualquier, podría ser hasta comprando en un supermercado, en ¿no? avión incluso, ¿no? Sí, de hecho el año pasado, transporte aéreo, en los mismos supermercados, el año pasado en Moquegua pasó de que casi llegan a haber accidentes por la entrada del río. En realidad, en cualquier producto o servicio pueden pasar contingencias. Lo primero es recordarle a todos nuestros proveedores que al margen de que hay un fenómeno climatológico que nos afecta a todos y que, digamos, no es culpa de ellos el que haya un mal clima, sí es responsabilidad de un proveedor cuidar la salud y la integridad de sus consumidores y también tenerlos informados. Entonces, para todos nuestros proveedores, emprendedores que brindan bienes y servicios a nuestra ciudadanía, siempre recordar que tienen que priorizar que la seguridad y la integridad de los consumidores es lo primero y no se olviden de mantenerlos informados. Y a nuestros consumidores, el que compren responsablemente, que tengan una cultura de prevención. O sea, si sabemos que hay dificultades, compremos en lugares seguros, estoquemos las cosas que necesitemos de primera necesidad y tomemos decisiones de consumo informadas, ¿no? Compremos a formales, comparemos, escojamos las cosas que vamos a necesitar para que tomemos decisiones adecuadas de consumo. Si tomamos buenas decisiones, los problemas van a ser menos o ni siquiera van a haber problemas. Pero cuando tomamos malas decisiones de consumo, como por ejemplo, contratar una combi informal que puede exceder de velocidad y se puede accidentar, es cuando generamos los problemas. Y ahí cuando, por ejemplo, tomamos malas decisiones de consumo y compramos informal, las autoridades poco pueden hacer. O sea, hay alguna autoridad que puede ayudar, pero no todas, hay muchas que estamos limitadas a los temas de la formalidad. Entonces la formalidad nos cuida como ciudadanos. Así es. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos tips que necesariamente debemos conocer, debemos saber, debemos exigir y al mismo tiempo la seguridad también está en cada uno de nosotros. Claro. Finalmente su despedida. Claro que sí. Justo un tema importante de manera de despedida. Cuando estamos en temas climatológicos, la autoridad puede estar muy lejos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de Hilo, o sea, pero no estamos en Moquegua. O puede ser fuera horario de oficina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reclamo? ¿Cómo me informo? Recordar de que nosotros como institución tenemos canales virtuales. Entonces, los invitamos a visitar nuestra página oficial, indecopi.gov.pe. Funciona todo el día, todos los días del año, y ahí tengo información y también tengo canales de reclamo. Entonces, eso no depende ya de un horario de oficina ni de un espacio físico, y si tenemos alguna facilidad tecnológica podemos acceder y tener una mayor protección. Yo creo que la recomendación es para todos en la medida que los órganos reguladores del Estado, todos tienen su página web, están en el internet, y por lo tanto tenemos que ingresar a ellos para conocer. Doctor, muchísimas gracias. Habrá otra oportunidad para continuar conversando sobre otros temas que realiza Indecopi en nuestra región. Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49 19 64 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en Bien amigos, hablando de los derechos, queremos indicarles que la Defensoría del Pueblo, a través de su oficina descentralizada, está atendiendo estos días en la Plaza de Armas, así que algunos de los ciudadanos que tengan cualquier tipo de problema pueden acercarse y consultar con los abogados que vienen de la Defensoría del Pueblo para ponernos un poco al tanto sobre los derechos, como también los deberes. No solamente podemos reclamar derechos, aunque estamos viviendo pues la era de los derechos, todo el mundo tiene derechos, como una vez le dijimos, ¿no? Hasta el pecado ahora es un derecho, tengo derecho a pecar. Nos estamos saliendo incluso de las normas de la ley de Dios, de la creación, de que este movimiento, estas situaciones la verdad que a veces no me gusta tocar estos temas, pero sinceramente tenemos que ser un poco más racionales, tenemos que regresar a las virtudes del cual hemos sido creados y a las necesidades que como hombre o como mujer tenemos que responder a nuestra sociedad. De lo contrario, no sé qué va a pasar de este país. Si bien es cierto, en Europa, en diferentes lugares, en Canadá ya existen determinadas acciones, el aborto es libre, para nosotros todavía sigue siendo muerte, es un pecado, pero para ellos no, pero nosotros más queremos imitar cómo allá son así, cómo son libres, necesitamos una sociedad más abierta, es decir, el libertinaje nos está ganando y el libertinaje tenemos que controlarlo. Y si no nos autoeducamos, si no nos regulamos, si no regresamos a nuestro ser de hombre, de mujer, de sociedad, de valores, si no regresamos a tener un poco de temor al Creador, un poco, ya ni temor le tenemos a nadie. Y cuando todos sabemos que el temor le debemos al que nos ha creado, que nos da todo lo que nos rodea. Y uno de los problemas que estamos atravesando ahora se nos achaca también a nosotros, ¿no? Es culpa de los contaminadores, es culpa del hombre que ha depredado la tierra, está malversando, ¿no?, la creación, estamos destruyendo la creación. Y otros dicen, nos está pasando la factura. No, nadie nos pasa la factura. Nosotros lo que somos tenemos que pagarlo. Nosotros lo que estamos haciendo, bien o mal, tenemos que pagarlo. Y por eso tenemos que tener más cuidado, amigos, en todo lo que es la preservación, no ambiental, la preservación del hombre, de la especie, de la generación que vamos a dejar para nuestros hijos. Y todos estos problemas que están pasando nos debe permitir o debe ser un punto de partida de reflexión y de acción. Hemos señalado en muchos comentarios que preguntándoles desde el 80 en adelante cuántos vasos reguladores se tienen, cuántos reservorios se tienen, cuánto de conocimiento en gestión. Y lo que es más grave, volvemos a repetir, ya estamos sobre la hora, ¿cuántos conocemos la hoja? Hay una hojita, ¿no?, que se tiene que llenar
para que verdaderamente se nos declare en emergencia y podamos recibir la ayuda humanitaria ordenadamente. Y no pues que estas emergencias sea a río revuelto ganancia de pescadores. Y a las finales terminamos en signos de corrupción. ¿Y quién es el primero en caer, ser denunciado? Es el alcalde, es el presidente regional. No los gerentes, los secretarios técnicos, no la oficina de logística, etcétera, no, el titular del pliego. Y por eso, una vez más, antes de despedirnos, señor alcalde, por favor, nombre su secretario técnico titular autorizado para que pueda venir acá y conversar con él qué medidas se está aplicando para evitar lo que hoy en día estamos teniendo tumultos por todo lado exigiendo agua y verdaderamente educar el tema que estamos pasando en estos últimos días. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana, siempre a las 8 de la noche en Agenda Regional. Muchísimas gracias y muy buenas noches.